Así que lo pongo, ahí está. Estamos en Daniel 7:4. Entonces, la primera era como león. Ve 4 bestias. La primera era como león. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. ¿Saben lo que es la palabra enhiesta? La tuve que buscar porque no sabía. Enhiesta. Se pone como erguido, como parado. Exacto, derecho. Bueno, el kinesiólogo sabe más que yo, ¿no? Y dice, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Bien, entonces la primera era como león. He aquí otra, segunda bestia. La segunda es semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto, y aquí otra, la tercera, semejante a un leopardo. Con 4 alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Fíjense cómo va a ser similar a los 10 dedos de los pies. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él, y esto es referencia al anticristo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, voy a adelantar un poquito. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté, o sea, un ángel, le pregunté, decime la verdad sobre lo que yo acabo de soñar. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y la vas a explicar. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de las 4 bestias, que eran tan diferentes de todas las otras, de la cuarta bestia. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bueno, este es el capítulo que es, si uno lo lee así, es muy difícil de comprender. ¿Por qué es tan rebuscado? ¿Alguno entendió algo de todo esto? Vamos a ver por parte. Lo primero que ve Daniel es, miraba el verso 2, miraba yo en visión de noche, he aquí
que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, los vientos hacen referencia, bueno, Carlitos y Priscila estuvieron hablando recuerdan Juan 3 en la escuela dominical, y Jesús en Juan 3 dice que el viento no sabe hacia dónde sopla, pero uno entiende, ¿no? Hacia dónde va, pero bueno, yo no sé de dónde arranca ni tampoco de dónde termina el viento. Pero uno siente el viento y siente que es real, ¿no? Y la palabra viento tiene que ver, y también Juan 3 lo relaciona, con el Espíritu. Probablemente Espíritu de Dios, en Juan 3, y en el contexto de Daniel 7, tiene que ver con espíritus en general. Entonces es como que Daniel está diciendo, yo vi una visión de noche, había 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Es decir, como si fuera es como si él está viendo una guerra espiritual. Una guerra donde se está llevando adelante sobre el gran mar, que sería el mar Mediterráneo, aunque algunos también interpretan que el mar hace referencia a los pueblos. O sea, como que esto es una pelea que está por detrás de las personas y es una guerra espiritual. Pero los vientos, siempre en la Biblia, se traduce como viento, como espíritu o como alma. Y tiene que ver con esto, ¿no? De algo que yo no veo, pero que es real. ¿Bien? Y en este caso está diciendo eso. Hay como una guerra espiritual que yo no estoy viendo, dice Daniel, pero es real, ¿no? Ahora, esto se materializa cuando él ve las bestias. Entonces lo primero que ve, dice, vi 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, y subían del mar. La primera era como león. La primera tiene que ver con, ya lo habíamos visto, ¿no? Babilonia. Esto va a coincidir con la estatua. Yo voy a ir rápido porque va a coincidir con la estatua. Ahora, yo le voy a ver si puedo mostrarles una imagen. Acá está. ¿La pueden ver ahí? La primera es el león, fíjense, el segundo es el oso. La tercera es como un leopardo que tenía 4 cabezas. Y la cuarta bestia dice que no se puede definir, no se sabía. Ahora, lo interesante de esto es que la Biblia dice que es como un león, como un leopardo, como un oso. No es ni un oso ni un león. O sea, es una bestia que él no podía describir, pero Daniel decía, es similar a un león. Entonces, el león representa, para ir rápido porque esto es, no hay mucha vuelta porque lo aclara después, es Babilonia, ¿no? Un león que dice, tenía alas como de águila, o sea, está hablando de cómo en poco tiempo él avanzó el imperio babilónico, ¿no? Y dice, miren este detalle, y fue levantada del suelo y se puso como erguido sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto es referencia en Daniel 4. Nabucodonosor se levanta un día y dice, mira todo lo que había conquistado, dice, la verdad estoy demasiado orgulloso de mi persona porque yo conquisté todos estos reinos. Y él dice así, yo tuve la fortaleza, yo hice esto, yo conquisté acá, yo gané acá, yo le di vida a uno, maté a otros, yo, y él se halaga a sí mismo. Dios escucha y dice, perdón, escuché que un hombre está diciendo que él tuvo la capacidad de lograr todas estas conquistas. Nabucodonosor, ¿vos estás seguro que la conquista la hiciste vos? ¿Que todo lo que vos tenés es producto de tu poder, de tu fortaleza? Estás confundido. Todo lo que vos tenés, te lo di yo. Y Dios tiene una charla con él y le dice en Daniel 4:23, ahora, por haber puesto, haberte erguido, haberte parado, haber querido gloria para vos, vas a pasar 7 años comiendo pasto en el campo, como una bestia. Nabucodonosor pasó 7 años comiendo pasto. ¿Entienden esto? 7 años comiendo pasto, otra vez el 7, ahí ese número. Él pasa 7 años comiendo pasto y el Daniel 4:23 dice, hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Esa fue la frase determinante. Nabucodonosor, no sos nada. Todo lo que vos tenés, yo te lo permití tener. Y todo lo que vos conquistaste es porque yo te permití conquistarlo. Hasta que no reconozcas que el cielo gobierna, vas a comer pasto. Es exactamente lo que está describiendo ahí, en Daniel 7, verso 4 y 5, ¿no? Dice, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Como haciendo referencia,
te quisiste hacer el Dios y Dios te pone un corazón de hombre para que entiendas quién sos vos y entienda quién es Él. ¿Bien? La segunda bestia que él ve, estoy yendo rápido porque vamos a ver otras cositas que me interesan también. La segunda bestia es semejante a un oso. Entonces, habíamos dicho, el primer imperio era Babilonia, el segundo era Medo-Persa. Ahora dice, lo cual se alzaba de un costado más que del otro. ¿Por qué creen que acá en el capítulo 5 dice que perdón, en el versículo 5 dice que el oso tenía como un hombro más alto que otro? ¿Por qué creen? Así, era como que caminaba medio torcido. Bien, nadie, Por- nadie sabe. Sí, a porque había ver. un reino que pesaba más que el otro. O Muy sea, como que bien, había un desequilibrio. muy bien, Lara. ¿Dije bien? Muy bien, Sí. Lara. Perfecto, le pegué. Puede ser que sea Exactamente, uno que sea medo y el otro sea persa. Los dos reinos. exactamente. Persa Son los más dos grande. reinos. Bien. Es decir, es increíble porque él ve un oso que está medio torcido, ¿no? Que tiene una parte más alta que otra, porque en realidad eran dos reinos, recuerden, medos, persas. Es más, los persas ustedes saben que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Ustedes saben que los persas, ¿cuál es la nación que hoy no se denomina Persia, pero que tiene otro nombre? ¿Saben cuál es? ¿Irán o Turquía? Irán. Irán. Irán en el año 30 y pico, o 39, una cosa así, le cambiaron el nombre. De Irán, de Persia a Irán. ¿Mm? Pero los iraníes son persas. Ellos te dicen que son persas. Bueno, los medos persas fueron, digamos, dirigidos en el primer tiempo por Darío, que tenía cerca de 60 años, en la parte más baja. Y los persas eran dirigidos por Ciro el Grande, ¿no? Como el hijo de Johnny. Ahora, Ciro era un tipo totalmente joven y ahí está Ciro, ¿eh? Miren, miren, miren lo que es. Dios mío, qué peligro ese muchacho. Bueno, Ciro era mucho más joven, tenía cerca de 30 años y conquistó, era un tipo muy audaz. Entonces, por eso hace esta diferencia en el oso que está medio torcido, porque hay uno que tenía menos poder que otro. De hecho, prevaleció mucho más el imperio persa que el de los medos, ¿no? Pero bueno, entonces, el oso, que se describe así, que se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Estos tres costillas hacen referencia a que el reino de los medos persas se dividió en tres, creo que es Sirio, Egipto y alguno más. Pero bueno, no es un detalle interesante, pero es la explicación de las tres costillas. Después ve Daniel la tercera bestia, que es semejante, ven que dice semejante, no dice es un leopardo, es semejante a un leopardo. Entonces, si dijimos Babilonia, Medo-Persa, Imperio griego. Y dice que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Recuerden que el Imperio griego, y esto es historia, no es Biblia, se dividió en 4, porque Alejandro Magno murió muy joven, a los 30 y pico de años de edad ya había muerto, pero si Ciro el Grande era rápido, este era 10 veces más rápido, y bueno, conquistó un montón de naciones, llegó hasta Egipto, hasta el norte de África, hizo un desastre, para ellos no, obviamente, pero conquistó mucho. Entonces, cuando él muere, los que lo suceden no pueden dirigir todo el imperio. ¿Qué hacen? Entonces se dividen en 4 porque no podían, no alcanzaban. Y ahí es donde uno de esos imperios, o esas 4 partes, es la que después aparece Etíoco Epífanes, que es uno de los que maneja esas 4, o uno de los 4 reinos, y que tiene esa historia con los macabeos que vimos el martes pasado. Pero no es el tema de ahora. Entonces la tercera es el imperio griego, y la cuarta bestia es raro porque acá dice que, y de hecho se va a frenar, es espantosa, la descripción es espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual dice tenía dientes grandes de hierro. Recuerdan que la estatua de Nabucodonosor, las piernas eran de hierro. Y otra vez está describiendo esto. Eran dientes de hierro. Y es interesantísimo porque es mucho más violenta, por ahí se devora eh, y lo que va quedando lo va pisando con los pies. Bueno, un desastre. Entonces, eso representa al Imperio Romano. Algunos dicen que el Imperio Romano
no terminó de desaparecer para siempre, porque el Imperio Romano estaba dividido en imperio en un momento, ¿no? Por eso las dos piernas, Imperio Oriental y Occidental. Y eso fue dividido por Constantino, que determinó que en Constantinopla, que es la ciudad en Turquía, determinó que esa era la ciudad capital del Imperio Oriental. Y quedó Roma como la capital del Imperio Occidental. Entonces, en esa situación aparece ahí los papas, especialmente el Papa romano. Entonces, desde el año 300 a la fecha, no hubo, no hubo un corte, no es que se frenaron, siempre hubo un papa existente. Entonces, algunos dicen que este imperio romano es como que de alguna manera desapareció políticamente hablando, pero religiosamente siguió activo, ¿no? Y muchos interpretan que la gran ramera de Apocalipsis y demás hace referencia a digamos, lo que sería la religión católica, porque en el año 300 el cristianismo se mezcla con un montón de cosas, y esa mezcla es determinada por una cuestión de ramera, ¿no? Porque como yo tenía que hacer negocios con umbandas, tengo que hacer culto a los muertos. Como que tengo que hacer relaciones comerciales con otras religiones, me tengo que prostituir, o sea, tengo que agregarle al cristianismo un montón de cosas para no chocar con nadie. Entonces, por eso algunos denominan que la gran ramera hace referencia a la religión católica. No sé si hay alguna otra cosa más, después en realidad, en referencia a las bestias. Pero después dice que esta cuarta bestia, dice que tiene 10 cuernos, o sea, esta bestia tiene 10 cuernos, y coincide con los 10 dedos de la estatua, y que de estos 10 cuernos, sale un cuerno más, que es el anticristo, que es el que, de ese gobierno de 10 naciones, de 10 reyes, va a levantar a uno solo, que de hecho va a derribar a 3. No sabemos bien a qué hace referencia esto, digo, porque esto todavía no ocurrió, esto va a ser en el futuro. No sabemos si tiene que ver con la Alianza Europea, ¿no? De la Unión Europea, de los países de Europa. Muchos dicen que sí, algunos hasta lo dan por sentado que es así. Yo no me arriesgaría a ser categórico ni tajante con esto porque no tenemos. Pero muchos dicen, sí, Charlie. Esto va a ser en la gran tribulación. ¿Cómo? Esto que está diciendo de la última bestia va a ser en la gran tribulación. Claro, miren, yo les voy a poner la imagen para que vean dónde va a ocurrir esto. Ahí les muestro, ¿no? A ver si se ve ahí. No. Ahí. ¿Se ven ahí? Sí. Bueno, ahí está dividida las 70 semanas de Daniel, pero nos ayuda. Están las primeras 69 semanas, 7 y 62, está Cristo, después está la era de la iglesia en el medio, y la última semana de años. Esta última semana de años, fíjense que arriba dice venida de Jesús, que en realidad no es una venida, sino que es un encuentro de nosotros en el aire. Y eso lo dice Tesalonicenses, que hay dos cosas. Una es el encuentro, el arrebatamiento, que es el encuentro que tenemos nosotros con Jesús en el aire, y otra es el regreso de Cristo a la tierra, que sí dice después de los 7 años, ¿ven? Regreso del Mesías, comienza el reino milenial. En el mismo momento antes, ¿no? De la venida del príncipe, dice que hay un pacto del anticristo con los judíos. Ahí es la manifestación del anticristo. Ahí aparece el cuerno número 11, digamos, que forma parte o sale de los 10 cuernos. ¿Se entiende? Es ahí donde aparece. Que es lo que le da inicio a la última semana de Daniel, a los 7 años finales. Fíjense que ahí está dividido 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Bien? En el medio dice, fíjense que dice, se rompe el pacto. Había arrancado al inicio de la semana y se rompe el pacto, que cesa el culto judío en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4, y ahí comienza la gran tribulación. Ojo con esto también. Muchos hacen esta diferencia. La tribulación son los primeros 3 años y medio. La gran tribulación son los segundos 3 años y medio. ¿Se entiende? O sea que Bueno. no vamos a estar. Bueno, eso es una gran pregunta, porque muchos dicen que nosotros somos arrebatados antes, otros dicen que somos arrebatados en el medio, y otros dicen que somos arrebatados al final.
Yo particularmente, para mí las 70 semanas de Daniel me dicen, yo con el pueblo judío lo traté los primeros 483 años, después viene el tiempo de la iglesia, y cuando la iglesia es sacada, es arrebatada, termino de trabajar con el pueblo judío. Y pero muchas referencias hacen esto. Por ejemplo, Enoc fue arrebatado antes de que venga el diluvio, ¿no? Entonces, antes de que venga el juicio de Dios sobre la tierra, Enoc es arrebatado. Algunos prefiguran que eso era como que Enoc fue arrebatado, haciendo referencia a la iglesia, que es arrebatada, después viene el juicio de Dios sobre la tierra. Es raro que Dios quiera que nosotros, para mí, es raro que Dios quiera que pasemos esa última semana, cuando Dios se va a encargar primero de tratar con el pueblo judío, nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo judío como nación, digamos, y también va a ser el juicio a las naciones. Y Romanos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condena. Nosotros no participamos del juicio, porque en un juicio hay un condenado, y nosotros no estamos bajo condenación. Entonces, para mí, no vamos a participar. De hecho, nos da un poco más de esperanza, ¿no? Pero, a ver, no me gustaría basar mi teoría en algo que no me gustaría pasar, que sería la gran tribulación o la tribulación. Pero hay muchas cosas, muchas, que me hacen referencia a mí, que nosotros vamos a ser sacados, lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses ahora, y que ese tiempo va a ser para el pueblo judío específicamente como nación, como antes de Cristo, y para los gentiles, digamos, ¿no? ¿Bien? Bueno, y fíjense que ahí, el verso 20, volvemos a Daniel 7, dice 2 o 3 cositas desde el verso 21. Dice que este cuerno pequeño, o sea el anticristo, verso 21, hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando dice santos, está hablando de los judíos. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, otra vez los judíos, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Bien? Y esto está hablando ya del reino milenial. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente y demás. Dice 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual se levantará diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Eso no sabemos a qué hace referencia. A cuáles reyes va a derribar, no sé quién son. Algunos dicen la Unión Europea va a perder. Algunos están interpretando que, como se está yendo ahora, por ejemplo, en el Brexit, que se fue el Reino Unido, algunos dicen que es como que de ahí van perdiendo gente. Vuelvo a repetir, no podría asegurarlo de ninguna manera. Para mí no hay información para eso. Pero bueno, y dice 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, a los judíos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ven? Los tiempos y la ley está haciendo referencia a los judíos. Y miren lo que dice: y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Saben qué es esto? ¿3 años y medio? Exacto. 3 años y medio, muy bien, Emi. Porque es tiempo, 1. Tiempos, 2. Y medio tiempo, 3 y medio. ¿Ven? Eso significa tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. O sea que Dios le va a dar la autoridad sería desde la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, Dios le da la autoridad al anticristo para que él haga lo que tenga que hacer. Pero después cuando termine el tiempo, dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Bien, entonces la explicación de todo este sueño que tuvo Daniel es dentro de todos, más allá de detalles, es sencilla. Tenés las bestias, que representan los imperios, ya vimos, los 10 cuernos, que es más o menos lo mismo de los 10 dedos, y el anticristo. Ahora, vamos a dejar esto acá y vamos rápido a Mateo 24.
y quiero hacer algunas referencias a algo que Jesús va a enumerar en Mateo 24. Vamos a leer del verso 32. A ver, voy a buscar. Mateo 24, 32. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me cortan, ¿eh? Prefiero hablar de lo que ustedes tienen como duda y no lo que a mí me parece. Mateo 24, 32 y 33 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y le brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. A ver, Jesús está hablando de los últimos tiempos y dice, como ustedes vean, la higuera, que ya se le empezaron a caer las ramas, o sea, está como en señal de que va a empezar a dar frutos. Cuando uno ve eso, se da cuenta de que algo va a pasar. Entonces Jesús está diciendo, cuando ustedes vean la higuera y vean que las hojas se caen, entiendan que el tiempo está cerca. No nos dice exactamente cuándo, pero dice que el tiempo está cerca. ¿Qué es la higuera? ¿O a quién representa la higuera? El pueblo judío, habíamos dicho. Muy bien, el pueblo judío. Miren, vayan a Mateo 21, 2 o 3 páginas antes, y miren lo que dice Mateo 21. Un suceso muy interesante. Mateo 21, 18. Dice, miren lo que hace Jesús, ¿eh? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo a una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera y se secó? Medio raro porque Jesús pasa, es como que da la pauta como que él va a buscar un fruto. Cuando se acerca ve que las hojas no estaban y él maldice la higuera y se seca. Y le dice, no dé más fruto la higuera. Vamos a hablar de la higuera, por eso hago referencia a esto. Porque la higuera es el símbolo que Dios dice, muchachos, observen la higuera. Si la higuera empieza a florecer, empieza a dar frutos, es porque el tiempo está cerca. Entonces necesito saber qué es la higuera. Las hermanas, Lara me decía recién, es Israel, la higuera representa a Israel. Bueno, ¿no? Pero entonces, ¿a quién representa cuando dice Jesús en Mateo 21 que él maldijo la higuera? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Esto es clave para poder comprender el simbolismo y es fundamental. Bueno, te los digo. La higuera representa al pueblo judío. El pueblo judío no dio frutos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los fariseos tenían al Mesías enfrente de ellos y no lo reconocían. No dieron frutos. Es decir, Dios había elegido a un pueblo para darle el misterio, la revelación de su persona, la ley, su voluntad, lo que él imaginaba. Se los da al pueblo para que este pueblo, insignificante como los judíos, lo transmitieran a otros. Pero ellos no lo hacen. Entonces, ellos no dan frutos. Como no dan frutos, el Señor de alguna manera dice, es como que está determinando un tiempo, ¿no? Él se acerca viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas, o sea, no había fruto. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Y es como que Jesús ahí está abriendo el camino de que el tiempo del pueblo judío se terminó. Ellos no van a ser más esta nación que recibe toda la revelación de Dios para que ellos la transmitan a otros, sino que ahora son corridos, como dice Romanos 10, ese es el injerto, ¿no? El olivo silvestre, que ahora la iglesia es injertada. O sea, es chau tu higuera y aparece la iglesia. A la iglesia tiene parte de judíos también, ¿eh? De hecho arrancó con todos judíos la iglesia.
Entonces Dios dice, la higuera, o sea, el pueblo judío, deja de ser este medio para producir el fruto de que otros puedan conocer quién es Dios. Entonces ingresa a la iglesia. ¿Bien? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron? Perdón que me voy muy atrás, pero van a ver qué tiene que ver. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Ah, ¿qué hicieron después? Bueno, se escondieron y ¿qué hicieron después? Se vistieron ¿Con qué? Fueron. Hoja de higuera. con hojas de higuera. Ay, qué justo, ¿no? Qué casualidad, mira, hojas de higuera. ¿Sabes lo que? A ver, Ladrón, ahora. sí, ¿Qué? ¿quién habla ese? ¿Ibas a decir algo, Poli? No, le dije ladrón a Lara nomás que me sacó la respuesta. Ah, no. Están afiladísimas las hermanas. Bueno, el Señor los encuentra, están escondidos, se habían escondido de la presencia del Señor, como ustedes dijeron bien, y ellos, cuando se dan cuenta que están desnudos, ellos cosen hojas de higuera, que es justo que es la misma planta, ¿no? Hojas de higuera. ¿Qué hace Dios con eso? Lo reemplaza por pieles de animales. Bien, o sea, ¿qué hace Dios? Dice, muchachos, ¿ustedes se cubren la vergüenza del pecado con por su propio medio? No. Para cubrir la vergüenza del pecado, alguien inocente tiene que derramar sangre y morir para cubrir la vergüenza de su pecado. Ahí ven el Evangelio, no sé si lo ven en toda una prefigura del Evangelio, ¿no? Entonces Dios mata un animalito, por primera vez, es la primera muerte que aparece en la historia de la humanidad, un animal inocente que no tenía nada que ver, para cubrir la vergüenza de su desnudez por el pecado. Pero ellos primero habían dicho, yo me voy a cubrir mi desnudez con hojas de higuera. Entonces la higuera no produce frutos. El fruto viene por el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros no podemos producir nada. Yo no me puedo cubrir, no puedo hacer algo para que Dios me acepte. No. Él determinó que la sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, no es lo que vos decís, no es tu esfuerzo, no es lo que vos puedas hacer para cubrir la vergüenza, sino que es el derramamiento de la sangre de un inocente que cubre tu vergüenza. Entonces, ojo que la higuera también tiene esta doble representación. Hace referencia a que la higuera no produce frutos, no puede producir el fruto. Los frutos el fruto es del Espíritu Santo. Lo que produce la salvación en nuestra vida es el Espíritu. El que produce el fruto del Espíritu, del amor, gozo, paz, es el Espíritu. Y nosotros estamos haciendo fuerza diciendo, Señor, dame más paciencia. ¿Perdón? ¿Qué me pedís? Más paciencia. ¿Está bien que yo ore y pida, Señor, dame más paciencia? No es que está mal, digo, moralmente. Digo, no entendemos cómo funciona. Cuando yo digo, Señor, dame más paciencia, no estoy entendiendo que en realidad dice, perdón, yo te di mi espíritu, y en el espíritu está, Cristo que está en vos, tiene toda la paciencia. El problema tuyo no es que necesitas más paciencia, necesitas correrte un cachito, necesitas desaparecer. Anda corriendo un cachito, cuando aparece Jesucristo, tiene toda la paciencia del mundo. Señor, ayúdame a perdonar. ¿Perdón? Jesucristo perdona a todo el mundo, ama a sus enemigos. ¿Sabes qué? Tenés que en realidad correrte un cachito, tenés que morir, tenés que negarte a vos mismo para que aparezca Cristo y Él sí puede perdonar. ¿Bien? Entonces, la higuera representa todo nuestro esfuerzo por querer hacer algo que nunca vamos a poder porque no estamos capacitados. Es el Espíritu de Dios que trabaja por medio nuestro, es Cristo en nosotros que nos completa y nos ayuda, o mejor dicho, lo hace Él a través de nosotros. Nosotros no podemos. Cierro paréntesis. También, Sí. una pregunta, ¿también no puede ser que se use también la higuera como forma de esconderse de lo que Dios te pide que haga, como hizo Jonás, que se puso abajo la higuera y que que Dios le secó la higuera para que vaya a Nínive? Bueno, en realidad lo que hace Jonás no es un esconderse, sino que tiene otro simbolismo lo que ocurre con la rama esa, con lo que ocurre ahí con Jonás. El esconderse no tenía que ver con meterse debajo de algo, sino que la higuera representa esto, yo quiero manifestar que el camino para volver a Dios es algo que yo puedo hacer. Esa es la religión.
Son las religiones. Entonces la higuera es como que representa de alguna manera todo el esfuerzo humano por querer acercarse a Dios. No por si bien el escondite viene antes, porque Adán y Eva se esconden antes, Sí. pero, después del escondite aparece las hojas de higuera. Bueno, entonces, volvemos a la higuera. Si hay alguna pregunta, me cortan, ¿eh? Ahora, entonces dijeron que Bueno, cuando ustedes vean que la higuera está floreciendo, Mateo 24, aprended de la parábola que el tiempo está tierno, ya las hojas salen, el fruto sale, entonces dice, el tiempo está cerca. Y miren lo que dice Lucas 21, rápido, Lucas 21, 25. Y quédense tranquilos, vamos a ir redondeando ahora. Pero Lucas 21, 25, en realidad vamos a leer el 29, porque si no, no vamos a llegar. Lucas 21, 29, dice lo mismo que Mateo 24, pero le agrega un detalle más, y esto nos va a terminar de redondear la historia. Miren. Lucas 21, 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera, y le agrega esto, y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos, que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vamos a explicar esto. Entonces, si la higuera representa al pueblo judío, como dijimos recién, y dice que cuando la higuera florezca, ¿cuándo florece el pueblo de Israel? Porque, a ver, nosotros tenemos que mirar la higuera. Si la higuera está florecida, es porque el tiempo está cerca. El tiempo de que vuelva el Señor, de que se manifieste el anticristo, de que venga todo lo que acabamos de enumerar en Daniel 9, Daniel 2, Daniel 7. Cuando vuelve a ser nación, en 1948. Ahí está. Exactamente. El 14 de mayo, que ahora, de hecho, hace poquito se cumplieron 72 años de este surgimiento. Increíblemente, la nación de Israel en un día se formó. Cuando los ingleses y los franceses tenían el dominio, al principio del año 1900, tenían el dominio de toda esa área, para quedar bien después de que vino Hitler, mató millones de judíos, es como que, bueno, después de ese tiempo dijeron, che, vamos a devolver a la tierra, pobres, están liquidados, vamos a devolverle la tierra. Ellos recuperan la tierra, se arma un lío bárbaro los árabes, se arma la guerra de los 6 días, mucho tiempo después, porque ellos habían recuperado no solo Jerusalén, sino que también al norte, con los altos de Golán, se arma un lío tremendo. La cuestión es, no me voy en detalles, la cuestión es que en el año 1948 la higuera florece. ¿Y qué había dicho Jesús? Cuando la higuera florezca, miren, porque el tiempo está cerca. Y le agrega esta frase, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación no va a pasar? ¿Qué piensan? de las personas que nacieron desde ese año en adelante. Bien, podría ser, muy bien. Digamos, hasta que una persona muera, digamos. No. O sea, 70, 80 años, 90, por ahí. Ahí está. Ahí Charlie me hace la seña. ¿Cómo, Johnny? No, lo mismo decía, 70 años, 80 una generación. Bien, exactamente. Una generación está entre 70 y 80 años. Yo no los quiero alarmar, pero si la Biblia me dice que Jesús, cuando la higuera florezca, van a pasar entre 70 y 80 años, no voy a dar más información que esto, pero ya pasaron 72. Estamos cerquita. No sé si va a ocurrir esto, porque después me van a venir a buscar a mí y decir, vos dijiste que no. Lo que estoy diciendo es que la higuera florece en ese momento. Y cuando dice, bueno, en Lucas 21 le agrega el detalle, mirad la higuera y todos los árboles. ¿Saben quiénes son todos los árboles? Todos los árboles... Sí, Johnny, decime. No, nada. Perdón, ahí desactivo. ¿No? ¿Cómo? El pueblo árabe no es, no. Bueno, tiene que ver con los pueblos árabes, porque todas estas naciones, así como resurgió el pueblo de judío como una nación, un montón de otros pueblos árabes también resurgieron. Por ejemplo,
Irán surge en el año 30 y pico, más o menos en la misma época. Todas las naciones de alrededor de Israel empiezan a resurgir. Y es un reacomodamiento que hacen los ingleses y los franceses especialmente para decir, che, este lío que hay en Medio Oriente, vamos a tratar de acomodarlo un poquito. Yo te dejo a vos una parte de Jerusalén, aunque le habían dado todo a los judíos, pero bueno, después le devolvieron. Vos te quedás con esta parte, los que están ahora, ahora no me sale el nombre, de los que están junto con los judíos ahí en Jerusalén, que está dividido en los palestinos, ustedes se quedan acá, los iraníes acá, los iraquíes acá, y todas esas naciones empiezan a surgir desde el mismo momento que surge Israel, aproximadamente, un poco más, un poco menos. Entonces, cuando ustedes vean, dice Lucas, que la higuera florece y todos los árboles, y está haciendo referencia a estas naciones que van a nacer cerca o a resurgir cerca de Jerusalén, es porque el tiempo está cerca. Entonces, hay, por ejemplo, una profecía en Isaías 66, se los leo, no lo busquen. Isaías 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Miren esto, ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Ven? Dio a luz sus hijos en un momento, ¿no? Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y esto es exactamente lo que ocurre el 14 de mayo de 1948. Ni más ni menos. Esto sí no se puede, no hay manera de errarle, porque es cierto que en un día la nación de Israel vuelve a resurgir. ¿Bien? Y ya para ir cerrando, hay dos o tres cosas que me llevan a que el escenario donde estamos viviendo ahora sea un tiempo muy cercano a lo que va a ocurrir, a que Cristo va a manifestarse. Por ejemplo, ¿ustedes saben que la Biblia habla de la bomba atómica? ¿De una bomba atómica? ¿Recuerdan? ¿En Apocalipsis dice algo? En Zacarías. En realidad, bueno, ¿cómo es? No me acuerdo si en Zacarías o Malaquías. Sí, ahí está. En Zacarías hace referencia, miren, Zacarías 14:12. Si lo quieren buscar rápido. En Zacarías 14:12 dice que el Señor va a aplicar una plaga, y miren la descripción de esta plaga, y tiene que ver con la bomba atómica. Miren, dice Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que herirá Dios a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Ven? Esta es la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. O sea, estas naciones árabes. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Esta descripción es claramente algo atómico, digamos, es una bomba química, nuclear, ¿no? Donde dice que se desintegran, así, se desintegran los ojos en la cuenca de sus ojos. Una cosa rarísima, ¿no? Y la lengua también. Y esta es la plaga con la cual se va a herir Dios a todos los enemigos de Jerusalén en este tiempo de la gran tribulación. Esto que escribió Zacarías no entendía nada de lo que estaba escribiendo, pero hoy nosotros lo podemos descubrir. Entonces, esto puede ocurrir ahora, o como por ejemplo también puede ocurrir lo que Daniel también dice, que en el tiempo final la ciencia aumentará. ¿Qué significa esta frase? Claro, nosotros tuvimos más de 5.900 años andando en caballos. ¿Bien? Sí, 5.900. Andando en caballos, no había otra cosa. Pero en un momento, antes del 1900, ahí al principio de 1900, a alguien se le ocurrió volar, y hoy hay aviones, hoy vos podés estar en muy pocas horas en otra parte del mundo. Bueno, ni hablar de lo que avanzó la tecnología. Mi propia generación, yo cuando era chico no tenía celular, y esto no lo puede entender nadie. Y hoy nosotros no solo que tenemos celular, sino que nos podemos comunicar
gente de otro lado del mundo, podemos vernos, bueno, no le puedo explicar a ustedes lo que significa que la ciencia aumentará, porque lo saben más que yo. Ese es otro indicio de que el tiempo está cerca. Podríamos hablar de muchísimas otras cosas más, pero no quiero, antes de terminar, me gustaría que ustedes me pregunten a mí si les quedó algo, si quedó algo en el tintero, si ustedes quieren agregar algo, algo que ustedes digan, sí, también está esto. Los quiero dejar hablar a ustedes porque si no me embalo yo. Se va. Sí, Poli. Ahí en Daniel, cuando antes de decir lo de la ciencia aumentará o después, es cuando Ay, no, Ay, un ángel o ataque, y una de las cosas que va a pasar es que la ciencia aumentará. perdón, se te cortó, Poli. De nuevo, a ver, ¿cómo es? Así tengo, no me diga mala señal. A ¿Ahora ver, se escucha ahora. bien? Sí, Ahora se escucha bien. ¿O no? sí, sí, te escucho. Nosotros te escuchamos. Esto anda más mal. Dale, dale que te escuchamos. Daniel, Sí. en Daniel dice que selle estas palabras, ahora busco el versículo de último, que selle estas palabras hasta que ¿Mm? las cosas, o sea, selle las palabras de esta profecía hasta que ocurran ciertas cosas, y una de esas cosas que tenía que ocurrir era lo que está mencionando vos. Claro. O sea que de alguna Porque algunas manera, cosas. no, que de Sí, alguna sí, sí. manera toda esta profecía de Daniel también tuvieron su explicación en el tiempo, en esta época también. Porque alguien Claro. hace 200, 300 años no te iba a poder explicar la profecía de Daniel como lo podemos hacer ahora. Exactamente. Por eso está bien la explicación tuya de decir, sella esto hasta un tiempo, porque hasta un tiempo esto no se puede entender, ¿no? Es más, esto que acabamos de leer de Zacarías no se puede entender. Por ejemplo, el microchip, nosotros nunca hubiéramos podido entender esto. Ni siquiera cuando yo era más joven o era adolescente no entendía esto. Como que te podían poner un chip en algún lado. Hoy, chip es algo totalmente natural. Y cuando dice que todo ojo le verá, cuando maten a los dos testigos también en Apocalipsis 11, dice que todo el mundo lo va a ver. Hoy están mandando satélites para que todo el mundo tenga internet gratis y a través de un celular uno puede ver cualquier cosa que pase en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Qué más? Lo único que puedo agregar yo, no es bíblico, es algo nada más que yo estuve viendo la otra vez, justo mencionado lo que vos decías. La otra vez estaba viendo los videitos, eso, viste que hay mensajes atrás de nada que ver, de los dólares. Que lo doblan de alguna forma y bueno, se ve lo de las Torres Gemelas. Bueno, el último dólar que salió el año pasado, hay una secuencia de una bomba gigante y que explota. Así que eso me hizo acordar a lo que decías vos recién. Me acuerdo una vez que estábamos hablando de este tema y me llevé unos billetes de $1, de 5, de 20 y los daba vuelta así, mostraba esa imagen y de verdad se ve como un edificio está prendido fuego. Es rarísimo. Yo no podría decir si esto es realmente así, pero puede ser. Y lo del último billete de dólar no lo probé, no lo vi, pero puede ser, ¿eh? Puede ser tranquilamente. ¿Alguna otra cosa? ¿Está todo bien? Miren, y entonces, si no hay más preguntas, vamos para terminar, Segunda Tesalonicenses. Yo tengo una pregunta. Olga, Ay, acá. ay, Olga, no te había visto. ¿Cómo anda, Pau? ¿Qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? Ah, qué lindo. Mira, Emi después me cuenta todo. Ahora cuando comamos me cuenta todo. Te cuenta lo que quiere después, Emiliano. No, tiene todo anotado, mira. Todo se Muy nota. bien, muy bien el alumno. Tío, Nada más, ¿ninguna pregunta más? Si no, leemos Segunda Tesalonicenses. El contexto de Segunda Tesalonicenses es que los tesalonicenses creían que Jesús ya había venido. ¿Sí? Decilo, Priscila. Sin miedo, ¿eh?
No, ¿no? se anima, decilo. No, Sí, es que lo digo, que sí. no tiene importancia y te va a cortar la charla. Estaba pensando, en realidad, ¿qué pasa con los judíos de hoy en día, digamos, que no van a llegar a vivir, o los de hoy en día o los de la otra generación, digamos, cuando se mueren? ¿Qué pasa con esos judíos? A ver, bueno, tendríamos que analizar una pregunta no, que va más allá, está buena la pregunta. Yo pregunto esto, a ver si nos ponemos de acuerdo. Antes de Cristo, ¿cómo se salvaba la gente? O sea, a ver, después de Cristo es sencillo, porque yo conozco que Cristo murió en la cruz por mí, yo acepto ese sacrificio, entiendo que es lo único que me puedo volver al estado original, a lo que Dios quiere, perfecto, yo vuelvo gracias al sacrificio de Cristo. Ahora, los que murieron antes, ¿cómo se salvaban? A ver, esto es pregunta de teología. La fe, en Hebreo 11. ¿Por la fe en Hebreos o por la fe en Dios? En Hebreo 11 dice porque por la fe y empieza a relatar todo Bien. varios, a Abraham. La digamos. fe de que hay alguien superior, de que creó todo lo que No, rodea. sí, que había que cumplir la ley que ese superior había dejado. Bueno, pero miren esta herejía que voy a decir ahora, y la dejo acá porque si no me van a venir a buscar ustedes y Luis, y bueno, y Farina también, qué sé yo. El papá de Demi va a venir y me va a pegar igual. Ah, está en cuarentena, ya no lo sé. Ah, bueno, que no salga, por favor. Sí, no, que no venga. A ver, antes de Cristo, mira, voy a decir esta frase herética. La ley Dios me la dio para que yo no la cumpla. Esa es la gran frase herética. Dios me dio la ley para que yo no la cumpla. Esto está en Gálatas, lo explica Pablo en Gálatas 3, no se la agarren conmigo. Él dice, Dios me dio la ley, no porque la ley yo, si la cumplía, Él me aceptaba. En realidad, aunque vos lees la ley y Dios dice así, si vos querés que yo te acepte y que vuelva todo como el original, tenés que cumplir toda la ley. Bien, a ver, vamos a empezar. A ver, ¿qué dice la ley? No tenés que mirar a la mujer de tu prójimo. Perdón, estoy descalificado. Hasta luego. Lo perdí. No hay manera, o sea, ni siquiera puedo hacer un esfuerzo. Cuando a mí me dicen, si vos mirás a la mujer de tu prójimo, sos un adúltero, porque adulterás con ella en el corazón, ¿no? Ni siquiera te acostás, digamos, desde el punto de vista físico, sino que deseás a la mujer de tu prójimo, sos un adúltero. Estás descalificado. Dios no te puede aceptar. No me digas. Perdón, ¿hay algunos de los que están acá? No le voy a preguntar a ustedes, pero digo, ¿algunos de los que están por acá cerca son capaces de no adulterar en su corazón? Ninguno podría. Es decir, ninguno está capacitado. Entonces, la pregunta es, si vos me das una ley para que yo no la cumpla, ¿para qué me la das? Si no la puedo cumplir, ¿para qué me pones la vara tan alta? Para que vos cuando veas la Biblia dice que es un espejo. Cuando yo veo la ley digo, pero qué clase de basura soy. Pero qué clase de egoísta soy que pienso en robarle a otro. Pienso en mirar a la mujer de mi prójimo. Pienso hacer un montón de cosas que la verdad miro mi corazón y digo, soy un desastre. Entonces mi conclusión es, necesito un Salvador. Necesito a alguien que pueda cumplir esa ley que yo nunca voy a poder cumplir. Para que Dios me acepte, alguien la tiene que cumplir. Aparece, hola, ¿qué tal? Soy Jesús, vengo a cumplir la ley para que vos, que sos una rata pestosa, que no la podés cumplir, te rindas y te humilles ante aquel que sí la puede cumplir. Antes de Cristo, la gente decía, che, yo para ser aceptado por Dios necesito cumplir la ley. No la cumplo, ¿qué hago? Dios dice, yo te perdono, pero vas a hacer esto, vas a hacer un sacrificio. Va a tener que morir un inocente para cubrir la culpa tuya. O sea, el inocente muere por el culpable, el inocente muere por el culpable, el inocente muere por el culpable. Es un ensayo. Yo veo el animalito muerto, derramando la sangre, y encima era un corderito. Ustedes no sé si vieron cómo muere un corderito. Le lame la mano al que tiene el cuchillo cortándole el cogote. El cordero le lame la mano al que le está cortando el cuchillo. ¿Ven que es la figura de Cristo tremenda? Como el Señor inventó este animal a propósito porque iba a hacer referencia a él. Y ese animalito, yo cuando veía derramar la sangre del cordero, yo miraba al futuro, la fe, como decía Emi, a Hebreos, y digo, va a venir uno, que va a ser el cordero con mayúscula, que va a quitar el pecado del mundo. Entonces yo confío en aquel que va a venir. Entonces, antes de Cristo, miran hacia el futuro. Después de Cristo, miramos hacia el pasado. Pero siempre es un lugar específico que es la cruz de Cristo. Entonces, y hice toda esta introducción para responderle a Pri. Ahora, todos los judíos, antes de Cristo, después de Cristo, durante Cristo, se salvaban de la misma manera.
¿Y si hoy un judío muere sin Cristo, sin depositar su fe en que Él hizo todo el camino para que yo vuelva al Padre? Se va al infierno. Lamentablemente se va al infierno. Porque ya se terminó esto de bueno, ellos son un pueblo especial. No, se terminó. Ahora hay un nuevo pueblo, un pueblo adquirido, una nación santa, donde hay gentiles, judíos, hombre, varón, todo. Y no sé si esa era la pregunta tuya, Pri, de si hoy muere un judío, se va al infierno si no confía en Cristo. Ahora, si pone, Jocho dice, y si ponen su fe en un Salvador por venir, lo que pasa es que ya vino. Pero no lo reconocieron cuando vino. No lo reconocieron. Y eso es lo que hizo Jesús. A ver, Jesús en un momento dice, en el tiempo del juicio va a venir los ninivitas y yo los voy a perdonar. Pero aquí hay algo más que Jonás y ustedes no le dan bola. Va a venir la reina Sabá, como pasó en el tiempo, la reina Sabá fue a verlo a Salomón y lo reconoció a Dios detrás de Salomón. Y ustedes tienen a Jesús delante de ustedes, no lo reconocen. ¿Qué está diciendo? Ustedes tenían toda la información, yo se las di a ustedes. Yo les di a los judíos todo, les di la ley, les di la exigencia, lo que tenían que hacer, les di los sacrificios. Ustedes tenían que hacerlo y transmitirlo a otros. No solo que no lo hicieron, o sea, no transmitieron a otros, sino tampoco entendieron nada, porque aparece Cristo, el Cordero con mayúscula, que lo presenta Juan el Bautista, y dice, ¿y este quién es? Claro. Entonces, hoy los judíos no pueden ver a Cristo. Entonces, como no pueden ver a Cristo, se van al infierno. Ahora, en la gran tribulación, la modalidad va a cambiar en este sentido. Los judíos van a empezar a, como que Dios pone un poco más de sensibilidad en su corazón, y ellos van a empezar a ver otras cosas. Entonces quizá, probablemente ellos estén más sensibles en este tiempo de la gran tribulación, porque van a ver muchas otras cosas que antes ni nada, porque ya que ellos hayan visto todo como Dios va resurgiendo al pueblo de Israel, les debería ir diciendo algo. Pero ellos no se dan cuenta. Pero quizá en la gran tribulación ellos van a estar más sensibles a lo que pueda ocurrir, y por eso Dios va a salvar muchos judíos en ese tiempo. Y Apocalipsis 7 creo que dice que va a elegir a 144.000 sellados, que son 12.000 de cada tribu, que son los que van a ser los encargados de evangelizar, entre comillas, a todo el mundo conocido. Pero son judíos. Adhiero a un versículo que está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, que dice, por lo que hablamos antes, cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Así de simple, digamos. Pero el que se declara a favor del Hijo también tiene al Padre. Y es cierto también que va a haber un remanente en el pueblo israelí, que pueden llegar a ser los 144.000, que no se contaminaron con mujeres, que se mantuvieron vírgenes, o sea, con una cuestión referida a la idolatría y todo eso. Puede ser que sea un remanente, digamos, de 12.000 de cada tribu en el tiempo de la gran tribulación, como decís vos. Así es. Bien, y fíjense lo que dice segunda, y con esto terminamos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Yo estaba diciendo que el contexto de segunda Tesalonicenses es, los de Tesalónica decían, Cristo ya vino, me quedé, es lo que embromamos nosotros muchas veces, ¿no? Ya vino Cristo, no está, yo me quedé, y ahora qué pasa, y por qué, y no, y Pablo tiene, no muchachos, esperen, yo les voy a explicar qué cosas tienen que pasar para que Jesucristo venga. Y lo explica, miren, 2 Tesalonicenses 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ven que ahí hace la diferencia. Una es la venida de Cristo y otra es nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Recuerdan la abominación desoladora? Es esto. Haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía en vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hace 2000 años que está en acción esto, ¿no?
solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de medio, la iglesia, por eso ahí está, hasta que se ha quitado de medio la iglesia, el Espíritu Santo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Entonces, para terminar, Dios dice que hay señales, hay cosas que nos van indicando que el tiempo está cerca. Ya vimos varias y esta es la última. Antes de que venga Cristo, se tiene que manifestar, o en el momento de que aparezca Cristo, se manifiesta, dice, la apostasía. ¿Saben qué es la apostasía? Y dice la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es el apóstata? La apóstata no tiene que cumplir como 12 condiciones. 12 condiciones. No sabía. No, yo lo escuché una vez, me parece. No me pida que te lo explique. Bueno, a ver, tiene ciertas condiciones, pero ahora vamos a ver la más importante. Eso. No sé. La apostasía es el alejamiento de la verdad, es divorciarse de la verdad. Es, bueno, Dani, el Dani, renunciar a las creencias. ¿El Dani? No sé quién es el Dani. ¿Está A bueno? ver, Dani. ¿Quién es Dani? Danilo, ok, perdón, Danilo, ahí está. Sí, perdón. No, pensé que era Daniel. Bien, entonces Danilo decía que se manifieste retroceso de la verdad. Ahora, dice yo, claro. Se da cuenta que... la apostasía es todo aquello, y escuchen bien esto, todo aquello que busca su propia gloria. O sea que el Evangelio me lleva a morir, a negarme, a humillarme, a reconocerlo a Él, a menguar para que Él crezca, a ir amándolo a Él más que cualquier otra cosa. Entonces la apostasía es un tiempo donde el amor a uno mismo va a ser moneda corriente. Y lamentablemente eso es lo que nos está pasando, al mundo le pasa claramente, y es lógico. Pero lo peor es que nosotros como cristianos no estamos entendiendo que nos estamos amando demasiado a nosotros mismos. La teología que estamos enseñando tiene mucho que ver, lamentablemente lo digo, tiene mucho que ver con el amor a nosotros mismos. Y miren lo que va a decir Jesús, no lo busquen, pero se los leo yo. Juan 7:14. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, o sea, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo Jesús? O yo vengo a exaltar a Dios o yo vengo a hablar de mi propia cuenta, o sea, para exaltarme a mí. Y lo explica el 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Jesús dice, si yo hablara por mi propia cuenta, o sea, si yo hablara de mí mismo, busco mi propia gloria. Jesús, siendo Dios, no habla de sí mismo, no alimenta su propio orgullo. Nosotros cuando enseñamos alimentamos el orgullo, a veces, no digo siempre, y no todos, pero por lo menos no en la iglesia de Arroyito, en la iglesia del centro se enseña muchas veces que alimentamos el ego, cuando Cristo vino a derribar y a destruir el ego. Pero yo cuando predico, hermano, si usted viene a Cristo le va a salir todo bien, le va a ir todo bien, y si orás mucho, y el Señor por ahí te tira algunas cositas, ¿cómo? No, muchachos, nosotros no estamos... A ver, cuando yo digo que le voy a torcer la mano a Dios, de que yo puedo decretar, declarar, y oramos así, Señor, tu palabra dice, y en el versículo tal dice que vos vas a hacer esto, y nosotros te lo exigimos. Cualquier cosa.
porque nosotros no entendemos que ni siquiera Jesús vino a hablar por su propia cuenta. Y es más, no solo Jesús, sino que el Espíritu Santo dice en Juan 16, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si ni Jesús ni el Espíritu Santo hablan por su propia, o sea, se autoproclaman, se autodan gloria, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Por favor. Entonces el espíritu de apostasía es todo aquello que alimenta y viene a buscar su propia gloria. Pero nosotros no buscamos nuestra propia gloria. Pablo decía, yo no voy a ustedes con palabras lisonjeras para tratar de adularlos, de decirles cosas lindas, para que ustedes me sigan a mí. Yo vengo a hablarles de Cristo. Y yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Escucharon esa frase? Pablo dice que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque ustedes no sirven para nada. El peor enemigo, lo digo así exageradamente, estamos en familia, ¿no? El peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Porque me encanta tanto el reconocimiento, y esto es lo que le pasaban a los fariseos. Tocan trompeta, ponen la ofrenda. Se paran en el público, oran y se hacen los que saben un montón. Se pintan de blanco para demostrar que están ayunando. Porque lo único que quieren es el aplauso de las personas. Lo único que quieren es el reconocimiento de las personas. Nosotros estamos para reconocer solamente a Dios. Por eso la apostasía que está viniendo y que claramente la vemos en las iglesias y en la mía también, es esto, de que buscamos más nuestra gloria que la gloria de Dios. Donde pasamos por iglesias donde hay fotos del pastor y la pastora. ¿Cómo ver una foto de un pastor y una pastora? El pastor no sirve para nada. ¿Me entiende cuando digo esto, no? El pastor no es Jesucristo. El pastor, si no me lleva a Cristo, no sirve. Y hoy nosotros conocemos más del pastor que de Cristo, porque el pastor me habla más de él y de sus logros que de lo que hace Cristo. Entonces, ojo con esto, porque el espíritu de apostasía se mete en las iglesias. Y esa es la idea. Esa es la idea. Fíjense que en Tesalonicenses decía, anticristo se va a sentar en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo me gusta hacerme pasar por Dios? Fue la tentación que Satanás le hizo a Adán y Eva. No le dijo, adórenme a mí. No, dijo, adórense a ustedes mismos. Ustedes pueden ser dioses. Ustedes pueden determinar qué está bien, qué está mal. Ustedes pueden hacer todo lo que en realidad Dios hace. Salgan de la dependencia de Dios. Yo puedo ser Dios. Entonces Satanás me alimentó todo el tiempo el ego. Me alimentó el ego, vos sos bueno, vos sos Dios, vos podés lograr, y mirá mis títulos, y yo cada vez logro más, y tengo más, y el dinero me da poder, me da valor, me da... Y el Señor dice, disculpa, pero yo vine para que vos mueras. Yo vine para que te niegues a vos mismo. Yo vine para que te corras. Porque si apareces vos, aparece la falta de perdón, la impaciencia, la inmoralidad, la falta de sexualidad ordenada. Ahora aparece Cristo y aparece el perdón, el amor incondicional, aparece la paciencia, aparece la paz, el gozo, porque son frutos de Él. Entonces, correte porque nosotros no tenemos nada, somos incapaces. La higuera fue condenada a no dar fruto porque no puede. El esfuerzo humano no puede lograr nada. Es el esfuerzo de Dios mismo que lo hace por amor a nosotros, porque nosotros no podríamos. Entonces la apostasía es esto que estamos lamentablemente viviendo en el cristianismo en general, no voy a hablar de nadie, aunque podría hablar de mi iglesia, claramente que la apostasía está dentro de nuestras iglesias y nos está alimentando el ego. Y nos da de comer el ego, y el Señor dice, muchachos, si alimentan el ego, no pueden ser mis discípulos, porque el que no se niega porque ve algo superior a nosotros, no puede seguirme. ¿Bien? ¿Algún comentario más? Yo para la próxima, Seba, tengo una duda, ahora no, porque ya es tarde, pero para quedarnos pensando. Que yo recuerde, la Biblia en ningún momento menciona o le da una característica a las personas. Porque viste que siempre se dice que el que se convierta en la tribulación, que no sea judío, va a tener que pagar con su vida. No sé si lo han escuchado. Bueno, sí. La Biblia, o sea, no
no califica en ningún lugar a esas personas. O sea, me refiero a que el pueblo judío, hasta la venida de Cristo, después la iglesia, y después, como veníamos hablando hoy, vuelve a tratar con el pueblo judío. Bueno, primero si es así efectivamente, y después esas personas, en el caso de que puedan aceptar a Cristo y sean salvas en el periodo de la tribulación, no son iglesia. Tampoco Bueno, son judíos. bueno, a ver, lo que pasa es que esto es un juego semántico de palabras. O sea, los judíos en la gran tribulación, y lo hago cortito para no robar más tiempo, el judío en la gran tribulación se va a dar cuenta de lo que ocurrió. Sí se va a poder convertir, claramente, porque de hecho los 144.000 tienen esa tarea de anunciar que ellos mismos asesinaron al Mesías, su propio pueblo asesinó al Mesías. Entonces algunos se van a dar cuenta, y eso es lo que les va a sellar la condena a muerte, porque vos tenés que formar parte de todo un sistema que, si te diste cuenta que sos, digamos, que Dios te reveló, no podés formar parte de este sistema y tenés que morir, porque vos vas a poder comprar solamente. Sí. Pero esos son judíos. ¿Son judíos? Sí, sí. ¿Y un argentino que no es judío? A eso voy yo. Bueno. Pero te pregunto en serio porque yo no, siempre tuve esa duda. Esas cosas no las vamos a saber nunca, porque Dios no reveló. Muchachos, va a haber los 144.000 judíos que le van a predicar a todo el mundo, y algunos van a ser judíos, otros no lo sé. A ver, si te digo que sí, es porque estoy inventando, bueno, no inventando, pero sacando conclusiones, que no tengo información. Yo no sé si un argentino que no es judío va a poder tener acceso a la salvación, no lo sé. Algunos creen que sí, otros que no. No hay información como para dar esa certeza, ¿no? ¿Algo más? Pero bueno, da para seguir un montón, pero bueno, no hay mucho tiempo. Estas grabaciones. ¿Cómo? Las grabaciones que vos estás haciendo, ¿después Sí. las podés pasar? Sí, 100 pesos. No, sí. Después yo se la pasé a Carlitos, a la anterior se la pasé a Carlitos. La anterior... 200 pesos. A mí me cobra más caro. ¿Cuánta comunicación en esa pareja, los líderes? Hagan Ese dato. Hagan sus negocios. ¿Cómo están las hermanas? A ver, yo mandé el link y ahora este también lo puedo mandar el link. Yo lo voy a bajar y lo voy a bajar de acá, digamos, lo voy a subir a YouTube y se puede ver. Pero Ojo, no te censuren el canal, Seba. sí, es verdad. Me da un poco de miedo. Después lo voy a poner como oculto y listo. Aprovechen a ver. Me van a cerrar Macea. Tal cual. Bueno, ¿algo más? Si no, estamos. Listo. Seba, si querés te podría agregar lo de los 3 cuernos que son derribados para que surja el cuerno pequeño. Que vos decías que era el papado y efectivamente es así. Porque los 3 cuernos, o sea, hay que hacer un paralelismo entre la cuarta bestia de Daniel 7 y lo que es la bestia del Apocalipsis, que está en el Apocalipsis 13, versículo 1, o no sé, Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, que habla de los 10 cuernos. No habla de 8 ni de 11, son 10 cuernos. ¿Por qué? Porque en el periodo entre 400 y 500 años, todo lo que es Europa, o en ese momento el Imperio Romano, estaba como todo dividido. El Imperio Romano estaba perdiendo poder, que ahí, bueno, donde explicaba vos que se divide en Constantino, en Oriente y Occidente. De parte del Occidente se dividen en 10, no sé si decir los reinos, no sé cuál será la palabra, pero tenés los vándalos, los visigodos, los francos, son 10. Los germanos, los ostrogodos, los heraldos, los lombardos, son 10. En ese momento hay 3 que se dan de baja. Bueno, y ahí es cuando se le da el poder al Papa, porque después los obispos son los que gobiernan y se le da el poder al Papa. Y esos 3 cuernos son los heraldos, los vándalos y los ostrogodos. Ahí te está dando un panorama de la idea que se está gestando la bestia. Y la culminación está en Apocalipsis. Fíjate que son
10 cuernos que habla de, no sé si creo que son naciones, reyes, no tengo Reyes. idea. Reyes. Pero fíjate cómo se gestó, porque el foco sigue siendo el mismo, sigue siendo el Vaticano, el papado. Bueno, ahí está. Pero déjame que te aclare algo a mí. Ojo, porque después eso también sería para analizar más adelante. Está la bestia, el falso profeta y el anticristo. Y uno tiene que ver con la religión, otro con el poder político y demás. No vamos a entrar, pero muchos interpretan que el Papa, o no sé si el de ahora, el que va a venir, tiene injerencia. Probablemente sea el falso profeta, no lo sabemos bien, pero puede ser que tenga que ver con eso. Pero el cuerno pequeño, para mí, tiene que ver más con una cuestión política que religiosa. Pero en realidad después van a funcionar los tres. Es como una trinidad diabólica, ¿no? Que van a funcionar los tres. Pero es cierto que ese proceso se va como repitiendo. Lo mismo que Antíoco Epífanes antes de Cristo, 300 y pico años antes de Cristo, que hace una abominación desoladora. Que de hecho en Daniel 8 nombra a Antíoco Epífanes, pero en Daniel 9 me está hablando del anticristo, que va a ser lo mismo que Antíoco Epífanes. Entonces, es como que se va repitiendo la historia para que, es como también como Jesucristo, ¿no? Los sacrificios se iban repitiendo, que era la sombra de lo que había de venir. Aparece Cristo, la sombra ya no sirve. El anticristo hace lo mismo, son como repeticiones hasta que aparezca el anticristo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que tendríamos que también profundizar y analizarlo detenidamente. Ahora ya es tarde. Bueno, ¿estamos? ¿Oramos? Bien. Te bendecimos, Señor, te honramos, y como decíamos al principio, eres el dueño de todo y obviamente de la historia. Y esta historia ya está dicha, predicha y anticipada por vos, porque vos manejás todo, y has querido revelarnos a nosotros un pedacito, ¿no? Nos has abierto una ventana para poder ver lo que va a venir, pero con el único objetivo de reconocerte a vos, de entender que vos sos el dueño de todo, de que tenés el control, de que no hay nada fuera de tu alcance. Por eso nos humillamos y nos rendimos para reconocer y exaltar tu persona. No somos nada, somos simplemente, como decía Pablo, tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros, para que la excelencia no sea nuestra, sino tuya, porque nosotros no somos realmente nada, no tenemos capacidad, no podríamos dar frutos, porque la carne tiene que morir, la carne no puede producir nada. Tu espíritu tiene que manifestarse en nosotros. Señor, queremos que tu espíritu nos guíe a tu persona, nada más y nada menos que a tu persona. Te reconocemos, te bendecimos y te honramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chicos, después les paso la grabación para si alguno quiere repasar algo. Gracias, Eva, muy bueno. Gracias, Eva. Gracias. Chao, Seba. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Saludos ahí a todos. Gracias. Dale. Yo, Danilo.